Hola, buenas noches. Pues son 8:30 en punto, como lo prometimos. Nos gusta ser puntuales para, respetar el tiempo de todos. Esta noche nos es muy grato estar en nuestra segunda sesión de la Asociación de Neonatología del Estado de Tabasco desde Villahermosa. Y pues para nosotros es un gran honor tener hoy como invitada especial a la doctora Ana Sofía Paredes. Me voy a dar el gusto de presentárselas. Ella es pediatra neonatóloga, intensivista neonatal. Hizo medicina, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México. Hizo especialidad en pediatría en Universidad La Salle, subespecialidad en neonatología en el IMPER, avalada por la UNAM, una alta especialidad en cuidados intensivos del recién nacido crítico en el Instituto Nacional de Perinatología también. Y actualmente también funge como instructora certificada en reanimación neonatal, médica adscrita a la unidad tocoquirúrgica y a la unidad de cuidados intensivos neonatales en el IMPER. Y pues es ponente y docente en actividades académicas y talleres de pregrado y posgrado. Pues como ven, un amplio currículum y por lo nosotros es un honor que nos vaya a platicar de este tema tan importante y crítico para nosotros, la ventilación no invasiva. Doctora Ana, muy buenas noches, es bienvenida y pues la palabra es suya. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues estamos aquí vía Zoom, pues a dar una plática, como dice, un tema muy interesante al cual me han invitado el día de hoy. Y bueno, pues iniciamos. Iniciamos. Déjenme expando la pantalla. Muy bien. Bueno, pues ya me hicieron el favor y el honor de presentarme. Soy la doctora Ana Sofía Paredes Hernández. Y bueno, hoy vengo a hablarles sobre la ventilación no invasiva. ¿De dónde salió, de dónde surgió la ventilación no invasiva? Pues bueno, un repaso rápido histórico. Antes de 1970, a los bebés la única oportunidad que tenían era una ventilación mecánica invasiva y no la ventilación que hoy conocemos, ¿no? Es una ventilación mecánica invasiva, pues, que era muy ruda, no era tan ajustada a los bebecitos, y entonces la mortalidad era muy alta. Entonces el SDR solo se trataba de esa forma. Fue en 1971 cuando el doctor Gregory y sus colaboradores que introdujeron el CPAP continuo, pero no es el CPAP que conocemos ahora, es este CPAP que vemos aquí, donde era como una cámara cefálica que pues estaba totalmente sellada y esto generaba la presión continua, que de todos modos, aunque no era el CPAP que conocemos ahora, pues fue un gran descubrimiento que vino a cambiar esta referencia y ver que podíamos ventilarlos de otra forma que no fuera intubándolos. Entonces, ¿qué pasó después, no? En 1971 se aplica la presión positiva continua. Entonces, pasamos de solo dar oxígeno a mantener los alvéolos abiertos de una forma no invasiva. Ajá. Fue el doctor Gong en 1975 que ya desarrolló la interfaz de nasal como tal, ya un poco más a la ventilación no invasiva que ahorita conocemos. ¿Qué pasó después? 70s, 80s, 90s, ya no supimos mucho del CPAP. Aquí fue donde surgió el surfactante. No es tema de hoy, pero sabemos que pues viene de la mano con el manejo del SDR, ¿no? Entonces el CPAP no se usaba tanto, pero fue a finales de 1990 donde se empezó el concepto de Insure, que todos conocemos, y donde los neonatólogos empezaron a decir, ¿y si evitamos la ventilación mecánica? Porque el insure era intubar, surfactante, extubar, ¿no? Siempre se implicaba intubar. Entonces, a finales de 1990 empezaron a decir, ¿y si empezamos a usar este CPAP y evitamos la ventilación mecánica? Bueno, pues fue así como, ay, siguiente, ajá. Que empezaron muchos estudios donde ya introdujeron el CPAP como lo conocemos ahorita desde la sala de partos. Fueron los 2000 que empezaron a entrar en las guías de reanimación neonatal, que empezaron a hacer más estudios y ensayos clínicos muy importantes que todos los neonatólogos recordamos como el COIN, SUPPORT, CURPAP, donde comparaban y si ponemos CPAP desde el inicio a los bebés que tienen respiración espontánea,
Si lo comparamos y usamos el surfactante y en bebés muy chiquitos, en bebés prematuros y prematuros extremos, hasta en que empezó a consensarse como en el consenso europeo, donde se dice que sí, el CPAP va a ayudar muchísimo desde un inicio. Ya en las guías de reanimación actual está el CPAP en pie en T, ¿no? Que nos ayuda a estabilizar a los bebitos desde el inicio. Entonces, ya la ventilación no invasiva, pues ya es algo de actual, ¿no? O sea, no es algo nuevo, desde 1970 lo estamos viendo. Entonces es algo actual y hay que pues aprender cómo, cuándo, qué interfaz, qué opciones tenemos. Luego, un repaso muy importante, la ventilación mecánica, invasiva, no invasiva. Aquí me gusta repasar porque si entendemos esta parte, entendemos qué es lo que necesitan nuestros bebés. Vamos a saber leerlos. Sabemos que los podemos ayudar en la subventilación o los podemos ayudar en la oxigenación. ¿Qué es la ventilación? Porque muchos nos preguntamos, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? Algo sencillo, porque decimos gasometría. No necesitamos una gasometría para saber si mi bebé tiene un problema de ventilación. Entonces, antes que todo, tenemos que definir qué es la ventilación. Ventilar es la entrada y salida de aire. ¿Podemos ventilar un globo? Podemos ventilar un globo. Entra y sale. Si algo me obstruye al globo, algo me le pasa y no puedo ventilar bien, bueno, tendré un problema de ventilación. Si no entra bien ese aire o si no puede salir ese aire. Así es. ¿Dónde ocurre la ventilación en los recién nacidos? En toda la vía respiratoria. Si desde acá arriba, desde la nariz, yo tengo mocos de un lado, pues dificulta la entrada de aire. Ajá. Si tengo algo en los pulmoncitos, en los bronquios, pues tengo dificultad para entrar, incluso para salir. Ajá. Entonces, ¿cómo ayudo? ¿Cómo sé si mi bebé tiene dificultad en su ventilación? Clínicamente, sin ver una gasometría, con dificultad respiratoria. Ajá. Mi bebé quiere meter ese aire, quiere sacar ese aire y necesita aumentar el esfuerzo respiratorio para lograrlo. Ujú. Entonces, aquí está la dificultad respiratoria. ¿Y cómo le ayudamos a mi bebé con dificultad a ventilar? Necesito darle una presión y sobre todo un gradiente de presiones, una diferencia entre estas presiones para que aquí adentro de esta diferencia de presiones entre esa ventilación. Por eso le llamamos volumen. Ajá. ¿Cuánto volumen entra en cada respiración y cuánto volumen entra en todas las respiraciones en un minuto? Por eso la ventilación la medimos con volumen minuto. Si mi bebé puede entrar poquito aire, empieza a tener taquipnea, polipnea y dificultad para respirar porque necesita compensarlo para hacer su volumen minuto necesario. Ujú. Entonces, de aquí necesitamos ver si tiene un problema para meter o sacar volumen. Ajá. Si mi bebé tiene un problema de ventilación y yo le pongo oxígeno indirecto al 100%, pues no le estoy ayudando a meter ni a sacar aire, ¿cierto? Pero si nos vamos del otro lado, ahora sí, ¿qué es la oxigenación? La oxigenación, pues sí, es el intercambio gaseoso. ¿Y dónde se hace esta oxigenación? En la membrana alveolo-capilar. Ajá. Es un repaso porque es importante ver que es aquí donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo esta unidad funcional, que es la membrana alveolo-capilar, solo tengo una membrana y no tengo muchas, pues no voy a tener suficiente oxigenación. Por eso necesito reclutar todas las unidades alveolares. Entre más reclute, más superficie de intercambio y mejor intercambio gaseoso y oxigenación. Si hay algo en esta membrana alveocapilar que me obstruye, como la membrana hialina, que mucho edema o mucho líquido o una neumonía, muchas secreciones, si hay algo que hace aquí que esté muy separada, engrosada o lastimada, pues voy a tener problemas de oxigenación. Entonces, si yo le pongo oxígeno a mi bebé, puro aporte de FiO2, técnicamente le estoy ayudando, pero si tengo una solo alveolo, pues no va a ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, necesito hacer algo que se llama presión media de la vía aérea. Hay veces que necesitan nada más con un dispositivo y flujo, presión, o ya vamos a ir viendo otras formas de ayudarle a aumentar esta presión de la vía aérea que va a estrechar esta membrana alveolo-capilar y mejorar la oxigenación. Clínicamente, ¿cómo lo vemos? Pues cianosis.
obviamente en el monitor de saturación, ¿no? Entonces mi bebé tiene un problema para oxigenar y yo tengo que ver qué tanta presión media necesita para yo saber la modalidad que necesita, invasiva o no invasiva. Ujú. Y aquí está la presión media de la vía aérea, que es un conjunto de cosas, ¿no? Presión pico, PEP, tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio. Todo esto nos va a ayudar a dar una presión media. Entonces, para ventilar, ocupo volumen, que existe un volumen y un buen gradiente de presiones, y para oxigenar necesito la membrana alveolocapilar lo mejor posible. Y entonces, aquí vamos a ver qué bebés pueden ser beneficiados de una ventilación no invasiva. Ujú. ¿Por qué nos gusta la ventilación no invasiva? Aquí están los beneficios. Sabemos que es sostener la respiración espontánea. Esa es la clave. Bebé que no tiene respiración espontánea, pues no podemos dar una ventilación no invasiva. Pero si mi bebé respira, pero le hace falta algo, yo lo puedo ayudar. Ajá. Por favor, lo que siempre pedimos, lo mínimo indispensable en cualquier tipo de ventilación, es que el aire esté caliente y húmedo. Ajá. ¿Por qué? Porque si lesionamos más la mucosa, si el aire está frío, ajá, si está seco, ajá, todo este aclaramiento mucociliar donde se llevan las bacterias pues no, no pasa, ajá, y se secan en 15 minutos, aquí este es un videito donde se seca en 15 minutos totalmente la mucosa y se empieza a lastimar, y bebé que no tenía un proceso infeccioso lo puede llegar a tener, bebé que no generaba muchas secreciones las va a generar para intentar humidificar el aire que se le está proporcionando, ajá, entonces esto es lo más importante de toda la ventilación invasiva y no invasiva. Ujú. Luego, el aporte de FiO2, poder medir el aporte de FiO2. Sabemos que las alarmas son muy molestas, pero tenemos que tenerlas justo para tratar de mantener nuestra saturación objetivo. Sabemos que no estamos felices si satura al 100% ese prematuro, pero también no estamos felices si tiene muchas desaturaciones. Ajá, hay que cuidar el cerebrito, hay que cuidar los ojitos. Entonces, cualquier método de aporte de oxígeno, pues se necesita esta monitorización. Ujú. Y pues la interfaz. Aquí viene lo interesante que vamos a ver más adelante, que es la base de la ventilación invasiva. Cómo elegir la interfaz, cómo usarlas y qué cosas técnicas hay que cuidar. Porque cuando el bebé está intubado, si la cánula está muy adentro, si la cánula está afuera, si algo pasa técnicamente, no vamos a ventilar bien. Entonces, en una ventilación no invasiva, si no tengo la interfaz adecuada, el tamaño adecuado, el sello adecuado, tampoco voy a dar una buena ventilación. Ujú. Y bueno, ¿por qué nos gusta? Porque estas interfaces, este aporte de oxígeno y presión, va a reducir la resistencia inspiratoria. Ajá. Va a disminuir las apneas y les va a dar un soporte a las apneas. Da una presión positiva continua y todo esto para disminuir el trabajo respiratorio. Si tengo a mi bebé prematuro, mi bebé término, que puede respirar espontáneamente, pero empieza con dificultad respiratoria, si yo le ayudo con una presión, si yo le ayudo con un gradiente de presiones, puedo ayudar a que se le quite esa dificultad respiratoria y yo solo sostenga su respiración espontánea. Entonces, ¿cuántos tipos de ventilación invasiva conocemos? Pues todos conocemos los que son las puntas nasales, ¿no? El alto flujo. Alto flujo se define arriba de 3 litros por minuto, ¿ok? Hay que recordar que la ventilación de bajo flujo no tiene una indicación neonatológica. La usamos mucho de destete, la usamos más que nada para aporte de oxígeno, para que no esté indirecto, pero la indicación como tal, cuando un bebito tiene un problema de oxigenación o de ventilación, es alcanzar un alto flujo, que ahorita vamos a platicar tantito. Después está el CPAP, la presión positiva continua en la vía aérea. ¿Qué tipos de CPAP tenemos? El Bubble CPAP, que todos conocemos, el CPAP burbuja. Tenemos el CPAP de válvula o ventilador directamente, el CPAP de flujo variable. Tenemos la ventilación nasal con presión positiva intermitente, la famosa ventilación nasal, que también vamos a hablar del tema, que existe no sincronizada y sincronizada. La mayoría
por lo menos en el instituto usamos no sincronizada. Para sincronizar lo que ocupamos, ya sea una cápsula abdominal como la cápsula de Gresby, hay unos ventiladores que ya tienen un sensor de flujo que puede alcanzar a censar una respiración no invasiva, la impedancia torácica, que son unos electrodos, y pues ya lo nuevo y muy sofisticado que es el NAVA, con el que pues no contamos. Pero bueno, vamos a aprender cómo usar la no sincronizada y no necesitar la sincronización. No necesitamos ningún ventilador muy sofisticado, no necesitamos la gran tecnología, de hecho van a ocupar el ventilador, ese que nadie quiere, ese que está en la esquina, ese que no tiene sensor de flujo, ese que solamente te da las presiones y nada, ese nos puede ayudar a dar ventilación nasal con presión positiva intermitente, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de lo que sería la ventilación nasal de alta frecuencia. ¿Qué es esta modalidad? ¿Qué indicaciones tiene? ¿Cuándo se usan? ¿Cómo se mueven un poquito esos parámetros? Que también puede ser una ventilación de rescate que puede salvar a muchos chiquitos. Y bueno, ¿qué se necesita para dar esto? Como ya lo dijimos, de preferencia un blender. Yo sé que no existen en todos lados, que son difíciles en algunos lugares gestionarlo, pero de preferencia un mezclador de oxígeno y FiO2 para poder ajustar el aporte de FiO2. El humidificador para puntas nasales solo se necesita una rama inspiratoria. Para el CPAP se necesita inspiratoria y expiratoria. Ajá. Y por ejemplo, este BiPAP o CPAP de flujo variable, pues se necesita también inspiratoria, expiratoria y la interfaz. No necesitamos más. Ahorita vamos a ver unas imágenes reales. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el CPAP. Creo que todos somos CPAP lovers, sabemos más de la evidencia todos los días en la clínica, cómo nos ayudan y cómo mágicamente mejora ese bebé que tenía dificultad respiratoria con el CPAP, mejora mucho. Aquí tenemos una respiración normal, ¿no? Y que si yo le subo mi presión continua a 7, la respiración inicia desde aquí. Entonces, si mi bebé tenía un problema para ventilar, oxigenar, empieza ya con una presión y de ahí sigue sus respiraciones disminuyendo muchísimo el trabajo respiratorio. ¿Cómo lo hace? Ferolizando la vía aérea superior, que nuestros bebés prematuros extremos, al ser muy laxos, la exposición que tienen, ajá, disminuye la resistencia de la vía respiratoria, previene el colapso alveolar, aumenta la capacidad funcional residual. Ahorita vamos a ver qué es esta capacidad funcional residual, que es lo que necesitamos básicamente para ayudar a nuestros recién nacidos prematuros. Disminuye el trabajo respiratorio, mejora la relación ventilación-perfusión, conserva este surfactante para que no se agote, estabiliza la caja torácica, reduce el cortocircuito intrapulmonar y también se ha visto que puede favorecer el desarrollo alveolar. Ajá. Entonces, son una pequeña lista de todos los beneficios que se tienen del CPAP y de los mecanismos fisiológicos con el cual trabaja. Ujú. ¿Qué es esta famosa capacidad funcional residual? ¿No? Ya lo recordamos, volúmenes, capacidades de los pulmones. Sabemos que es la suma de los volúmenes que hace que el pulmón no se quede en cero. Ajá, inicie de algo. Si estoy en inspiración y expiración y se va a cero, es mucho más difícil y necesito más presión volver a inflar mi alveolo. Entonces, con el CPAP, la inspiración y expiración al menos se queda más abierto. Entonces, evita el colapso y disminuye el trabajo respiratorio. Y bueno, ¿qué se ha visto en ya últimamente? Este es un articulito del 2025, porque pues ya tenemos artículos desde los 2000 probando una cosa, probando otra cosa. Estos son los resultados, los outcomes más o menos que se ha visto con el CPAP y sí se intuban menos a los recién nacidos después de implementarlo en la sala de partos. Sí reduce la necesidad de surfactante una vez abriendo estos alvéolos y conservando un poquito el surfactante que tienen los bebés. Puede llegar a disminuir la displasia broncopulmonar. Si vemos aquí en la línea, hay unos estudios que están muy cerca de la línea, otros abajo, entonces sabemos que la displasia tiene muchos factores, entonces es un poco más complicado pues ver el impacto directo. Ujú. Y pues la mortalidad, ¿no? La mortalidad también es menos claro el efecto. Sabemos que nos ayuda aportándole a los bebés el oxígeno necesario y la presión necesaria,
Pero bueno, hay revisiones que ven los resultados de todo y pues seguimos siendo CPAP lovers, está en los consensos y en las guías. Ujú. Ahora, ¿qué complicaciones tiene el CPAP? Bueno, hay que ver que también es una presión positiva, ajá, es una presión positiva que puede afectar en varias áreas lo- de los órganos de los bebés, como el sistema cardiovascular. Aumenta la presión intratorácica, entonces disminuye el retorno venoso. Puede disminuir eso, el gasto cardíaco, ajá. Hay que ver la resistencia vascular pulmonar dependiendo y la perfusión sistémica en casos extremos, ¿ok? Entonces siempre es importante monitorizar que no haya repercusión hemodinámica después de un aumento de la presión del CPAP, ¿ok? Al pulmoncito hay sobredistensión, puede haber sobredistensión, barotrauma, todo lo que sea, pues la presión a que se da externa al pulmón, pues sí puede dar algo de daño. Y pues la fuga aérea, que es la que todo el mundo teme, ¿no? Y atelectotrauma si el CPAP es insuficiente. Ujú. En la vía aérea superior, pues sí hay lesión nasal, necrosis septal, lesión cutánea, ajá. Y gastrointestinal, pues distensión abdominal, el famoso CPAP belly. Entonces, el CPAP, como toda la ventilación, pues necesita un monitoreo constante para poder decidir si hay una falla al CPAP o si podemos cambiar de modalidad. Ujú. Los criterios de falla al CPAP, pues es que persista con dificultad respiratoria, una presión arriba de 9, PO2 más de 30%. Si ocupa más de 30%, muy probablemente es insuficiente la presión que yo le estoy dando y hay que ver cosas técnicas, desde que le esté dando una buena presión, que no tenga secreciones, que no esté teniendo una complicación, un neumotórax, para ver si puedo persistir o es necesario escalar la ventilación. Si hay acidosis, si hay hipercapnia, si hay apneas constantes, bueno, quiere decir que no es suficiente el CPAP. Tenemos muchos beneficios, solo hay que monitorizar las complicaciones, ¿ok? Y bueno, el CPAP es la base de la ventilación no invasiva, pero las puntas de alto flujo, ¿por qué nos gustan las puntas de alto flujo? Porque también van a ayudarnos a disminuir el trabajo respiratorio, ajá. Van a reducir la resistencia inspiratoria, ¿y qué es este famoso lavado del espacio muerto? Nasofaringio. Ok, estos efectos Coanda, Bernoulli, Venturi, lo que hacen en las diferentes marcas de puntas nasales, al no sellar por completo y ir el flujo a una velocidad más alta, lo que hace es justo barrer y sacar el CO2. Entonces, si ustedes me preguntan ventilación y oxigenación, las puntas nasales ayudan mucho a la ventilación, ayuda a que entre mejor con la presión el oxígeno y poder sacar el CO2. Ajá. Este es el lavado del nasofaringio. Y sí, sí nos dan una presión positiva continua, dependiente de flujo. No es una presión constante, es una presión variable. Hay estudios donde han medido, por ejemplo, aquí en prematuros con la boca abierta, en prematuros con la boca cerrada, en bebés de término, en niños más grandes, en niños ya más grandotes y en adultos. Y ven que en el pretérmino con la boca cerrada sí llega a generar mucho más presión. Ajá, en estos bebés el flujo sí nos da una buena presión. Ajá. Entonces, sí, sí nos genera, aquí también depende qué tanto está ocluida la nariz, es variable, sí, y más o menos aproximadamente no da más de 4 a 6 de presión, sobre todo en prematuros. ¿Ok? ¿Y qué es nuestra parte favorita de las puntas nasales? El confort. Ujú. Aquí se ve pues mucho más confortable poder hacer más fácil mamá canguro, el trabajo de la succión y pues toda la manipulación que se hace es mucho más sencilla. ¿Qué estudios hay sobre las puntas? Pues sí, hay muchos estudios. No son comparables al CPAP. Ya se ha visto, no le ha ganado, no está en las guías de reanimación, no está como soporte inicial como tal, pero sí han hecho bastantes estudios donde a bebés chiquitos, pero no tan extremos, mayores de 28 semanas, aunque sí tienen más falla como soporte inicial, no hay tanta complicación en intubación, displasia, mortalidad siempre y cuando haya un CPAP disponible como rescate rápido. Ajá. El rescate temprano de las puntas de alto flujo. Eh, ¿Cómo es? Si mi bebé tiene 4 de flujo
y lo veo con dificultad respiratoria desaturando y le subo a 6, eso no es un rescate temprano. Si mi bebé ya tiene dificultad respiratoria, lo escalo a CPAP. Ajá. Porque no hay tanta diferencia en la presión que le voy a dar con 1 o 2 de flujo, ¿ok? Entonces, sí se puede dar como soporte inicial en ciertos casos, pero es muy importante el monitoreo y vigilar el rescate temprano. Ujú. Y las recomendaciones de las puntas de alto flujo, primero, son cosas técnicas que nos van a hacer la diferencia y el beneficio a estos bebés del confort, ¿ok? El diámetro de la punta debe ocluir no más del 80%, entre el 50 y el 80% de la nariz. Es elegir muy bien el tamaño, ¿ok? No tiene que estar tan pegado, tiene que haber un poquito de diferencia al vestíbulo nasal. Ahora, ¿qué flujo le damos a los bebés? ¿No? Hay tablas por kilo, que 2 por kilo, de más. En estos estudios que vimos, el Hipster y el Hunter vieron que entre más, o sea, que tú inicies a lo máximo del flujo y le vayas bajando, es muchísimo mejor. Lo máximo es 8. Ajá. Entonces, empezar entre 6 y 8, sobre todo a la posextubación, nos va a ayudar a que disminuya este fracaso. Ujú. Y pues hay que ajustar la FIO2, como ya lo vimos, para mantener saturación en su objetivo. Más de 30% significa que le hace falta algo más a mi bebé. La temperatura tiene que estar acondicionada a 34-37%, de preferencia la humedad al 100%, y estar monitorizando que existe esta fuga para que esté haciendo su lavado nasofaríngeo y estar reevaluando también si hay fuga excesiva, puede ser que mi bebé creció, que algo pasó con las puntas, si está irritándose y demás. Como vimos bueno, que ya no les dije tan específicamente de todos los estudios, pues sí puede llegar a no ser inferior, aunque la mayoría de los estudios sí resume en que hay un poco más de falla. Es muy importante que hay menos lesión nasal y menos fuga aérea. Esas dos cosas sí son importantes, ¿ok? Y son el beneficio que le podemos dar a nuestros bebés. También se ha visto mucho para destete, ¿no? Destete de CPAP a puntas, pues es la misma modalidad. Los dos nos están dando una presión continua. Sin embargo, la razón por la que tú quitarías un CPAP, más que nada, es por la lesión en la nariz. Ajá. Entonces, si hay lesión en la nariz y mi presión va a ser suficiente con las puntas nasales, pues sería válido un destete. Ajá. Ahora, acá pues vemos que el flujo de 2 a 8, mínimo 2 para prematuros chiquitos, dijimos que más de 3 de preferencia. Para soporte primario o extubación, mínimo 5, ajustar de 0,5 a 1, monitoreo y no retrasar la necesidad de escalar el soporte. La regla de los 30 que viene en el artículo previo es que sean bebés más de 30 semanas de preferencia y confío 2 menos de 30 para extubarlos a puntas nasales. Fracaso, pues FIO2 más de 30, más de 40%, que tenga taquicardia, que esté muy polipneico, dificultad respiratoria, apneas y acidosis progresiva. Sabemos que tenemos que hacer nuestro rescate temprano. Y bueno, vamos a empezar con los casos para ver la siguiente parte. Aquí vamos a ver un caso de una bebé, un femenino de 28 semanas, de 810 gramos. Está ahorita con ventilación convencional. A las 24 horas de vida tuvo una dosis de surfactante. A las 24 horas pasa alguien, revalora esta bebé y ve que está en volumen garantizado, en AC, con volumen en 4,5 por kilo. Esto me genera unas presiones de 12, 14 máximo. Tiene PEP en 6 y un FIO2 al 23%. La bebé no tiene dificultad para respirar, su respiración es de 58, satura 98. Tiene una gasometría capilar con un pH en equilibrio, 7,39, ya yéndonos a la salosis, un CO2 en 30, una PaO2 en 50 y la radiografía tiene 9 espacios, se ve sobredistendido. ¿Quién de aquí extubaría a este bebé? Digo, pueden ponerme en el chat, pueden pensarlo. Si alguien aquí lo extubaría a CPAP, puede ser, muy válido. Alguien diga, no, yo no lo extubo, yo me voy a esperar a que crezca y que cumpla 1 kilo.
con el riesgo de que este CO2 se vuelva pues 25, 20, y sabemos todo el mal que una hipocarbia puede ser a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces dices, bueno, es que bájale entonces a tu ventilación. Si yo le bajo el volumen, la PIP me va a quedar en nada y tampoco se vale tener un gradiente de presión tan chiquito. Si yo lo paso a SIMB, que es lo que muchos podremos hacer en algunos casos, le quito este soporte en ciertas respiraciones a un PCB que también va a ser un gradiente chiquitito. Ujú. Y puede ser que mi bebé empiece con dificultad respiratoria. Si yo le sigo disminuyendo, progresando la ventilación, probablemente yo lo desreclute. Ajá. Si yo ya vi que con estos parámetros está reclutado, puedo dejarlo en esa misma modalidad siempre y cuando no me sobre en la gasometría y no me sobre en la placa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no probamos una ventilación no invasiva que me alcance estos mismos parámetros y soportemos su respiración espontánea? ¿Podemos decir CPAP? Sí, podemos decir CPAP, ¿no? Le ponemos una presión, 6, 7, y a partir de ahí bebé va a respirar. Y puede ser que el bebé esté bien, con 810 gramos. Puede ser que sea insuficiente. Puede ser que empiece con apneas por ahí de la semanita de vida. Entonces, existe esta otra ventilación, la ventilación nasal por presión positiva intermitente. ¿Qué diferencia tiene con el CPAP? Aquí vimos, está la respiración espontánea, normal, la elevamos a un CPAP, a una presión continua, y con una ventilación nasal yo le doy una PIP, le doy un PEP, le doy ciclados, le doy CO2, y con esta PIP sí hago un gradiente de presiones. Aquí sí le ayudo a la ventilación. Si me ves insuficiente su trabajo respiratorio, si él hace unas respiraciones aquí chiquitas, chiquitas, que terminan cansándose porque está chiquito, termina desreclutando al bebé, la ventilación nasal en menores de 1 kilo, en menores de 1500, nos puede ayudar muchísimo porque le va a generar una presión máxima, una presión pico, donde va a haber un gradiente de presiones. Aquí cabe el volumen, sostiene varias respiraciones y regresa. Ujú. Esta es una opción para estos pequeños prematuros. Esta es una ventilación no sincronizada, porque aquí solo entró estas 3 respiraciones en este parámetro que yo le puse. ¿Qué nos ayuda? Cambio directo sobre la ventilación volumen, disminuye la extubación. Esto ya está muy probado, ya viene en el consenso, ya vienen en unas guías. Ventilación sincronizada, sí, muchos estudios hablan de la sincronizada, pero no la tenemos. Realmente pocos sensores ahorita tienen algunos ventiladores, no tenemos lo sofisticado que es el NADA. Ojalá lo tengamos pronto y nos capacitamos, claro, para empezarlo a hacer muy sincronizado, estaría increíble. Pero bueno, tenemos la no sincronizada que igual le va a respaldar las apneas. Esto pues porque al mejorar la ventilación, estimula y controla mejor el sensor, el centro respiratorio y el sensor de CO2 que tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles son las desventajas? Pues requiere un ventilador, ¿no? Si no tengo tantos ventiladores y hay otro bebé que lo necesita, ok, podemos probar el CPAP. Le digo, si ya está intubado, ay, si ya está intubado, pues ya tiene apartado ese ventilador, ¿no? Para ese bebé. Ahora, si fuga más del 30%, los parámetros ya no son compensables, ¿ok? Y pues las presiones dinámicas van a ser de acuerdo a la fuga. Recuerden que necesita también un sello, que ahorita les voy a decir, y las interfaces. ¿Qué pasó con las interfaces? Son las mismas que el CPAP. Ajá. Pero bueno, eso más adelante les voy a enseñar a cómo conectarlo al ventilador. Estos son estudios básicos importantes de la ventilación nasal, donde comparan ventilación nasal y CPAP. Sí reduce el riesgo de falla la extubación, ya está comprobado. La no sincronizada con 12 pacientes a tratar y la sincronizada con 3. O sea, sí es mejor la sincronizada. Y hay un Cochrane donde sí dice que reduce la ventilación invasiva, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué interfaces? Estas son las interfaces de CPAP, ustedes ya las conocen, cuáles son las mascaritas,
cuáles son las prompts cortas, estas son las prompts largas que ya no se usan. Y sí, las prompts cortas son las que los estudios han demostrado que hacen un mejor sello, aunque también ya las mascaritas en algunos estudios están ya también teniendo mucho éxito. Todo depende cuál saben usar, cuál tienen, cuál quieren adaptar, el tamañito y todo. Ahora, digo, yo puedo poner ventilación nasal en mi hospital. Yo no la tengo, no sé cómo hacerlo, ¿qué puedo hacer? Pues miren, si ustedes tienen un CPAP burbuja normal, digo, puede ser artesanal, pero si tenemos un CPAP normal, ustedes tienen la interfaz, que es la que ya vimos, tiene una rama expiratoria, una que va al blender, otra que va aquí a la humidificación y al bubble CPAP, ¿no? Entonces yo lo que necesito es la interfaz, rama inspiratoria y rama expiratoria. Y lo que voy a hacer es conectarla a mi ventilador, esa misma rama inspiratoria y expiratoria. Ajá. Depende del ventilador como en dónde está, pero básicamente pues son las dos ramas que van juntitas a la cánula, ¿no? Orotraqueal cuando están intubados. Ahora, aquí se ve cómo está esta rama conectada con las del ventilador, conectada con las del ventilador. ¿Qué necesito yo? Aquí ustedes ven, este bebé pues está en CPAP, este también, este conectorcito de aquí. Entonces, cada vez que vean uno de estos, guárdenlos por favor, porque este es el que van a usar para conectarlo a la rama inspiratoria y expiratoria de su ventilador. Ajá. Y les puse esto, que es lo que en el tallercito les enseñamos, en que esta cosa que hacen los de inhaloterapia, que es agarrar una jeringa de 3, es igual que este conector y cabe perfectamente, sobre todo en la rama inspiratoria, en la azul. ¿Ya vieron? Aquí está conectada con una jeringuita de 3 y aquí está conectada con un conector. Esta es una jeringuita de 3 y este es un conector. Entonces, sí se puede. Creo que todos tenemos estas dos cosas. Y esta es la opción que le pueden dar a un bebito para que tenga su ventilación no invasiva. Ahora, ¿qué parámetros uso yo? ¿Cómo programo el ventilador? Bueno, entonces tenemos los parámetros, que es el FIO2, nuestro PEP, nuestra PIP, los ciclados por minuto y el tiempo inspiratorio, como si ustedes programaran una system control. Mande. Ok, ahora, nuestro caso que teníamos, ¿se acuerdan? Que estaba con BG, con PIPs de 12-14, un PEP de 6 y un FIO2 de 23%. ¿Cuál es la regla? Calcular el 30% extra por la fuga. Ujú. Entonces, si mi PIP está máximo en 16, yo calculo un 30% y le pongo 20-22 de PIP. Esta fuga, pues es porque ya no va directa y es la normal de la interfaz. El PEP, siempre el 30%, uno más, uno o dos más, para que aseguren ese PEP y no se vaya a desreclutar. Ajá. Ahora, por regla, nosotros ponemos tiempos inspiratorios largos. ¿Por qué este punto 4? Para que alcance a sostener un poco más de respiraciones. Como ya vimos, no es sincronizada, ¿no? Si fuera sincronizada, bueno, ahí dispararía la PIP. Al no hacerlo, yo le voy a poner 60 ciclados, 50 ciclados con punto 4 y esto va a sostener más ventilaciones. Si yo le disminuyo, pues van a ser poquitas las ventilaciones que está sosteniendo y dando este gradiente de presión, que es lo que yo quiero que le dé. Y pues la FIO2 va a ser lo necesario que necesite. Obviamente, si la FIO2 me empieza a aumentar y empieza con dificultad respiratoria, bueno, hay que checar la fuga y muchas veces aumentar un poquito de PIP puede ser suficiente. Es muy clínica la ventilación invasiva. Ajá. Yo sé que la ventilación mecánica nos puede dar muchas curvas y podemos hacer muchos cálculos en los ventiladores para yo medir cómo estoy ventilando a mi bebé. La ventilación invasiva es clínica. Literal vemos cómo expande el tórax con la PIP, escuchamos cómo transmite, vemos que esté todo bien, que no esté muy súper insuflado, que esté respirando adecuadamente y confortablemente. Para eso, ese es el beneficio que le queremos dar, que respire espontáneo y nosotros lo soportamos nada más. Entonces, hay otro caso que lo podemos utilizar. Este chiquito tiene 29 semanas, 990 gramos,
Como antecedentes, tuvo el esquema de esteroide prenatal. Fue un bebé que estuvo programado, esas veces que gineco nos espera, le da todo su esquema de esteroide, de sulfato de magnesio, y mi bebé nace vigoroso, de 29 semanas, muy vigoroso. Se pone un CPAP temprano porque empezó con Silverman de 1, con presión en 6, FIO2 en 28, con su aleteo nasal y satura 95. Aquí está el ejemplo, mi bebé saturaba 98% aquí. Un bebé vigoroso, ¿lo voy a intubar porque pesa menos de 1 kilo? Pues no. O sea, la indicación porque es pequeño, aquí no la tenemos. Es un bebé vigoroso que con un CPAP está estable. Ajá. A los 30 minutos empieza con Silverman de 2, empieza con tirajito. Le aumentan la presión a 7 y el FIO2 ya me requiere más de 30. Está un poquito más de 35 para mantener saturaciones. Eso ya es indicación de surfactante, ¿cierto? Si vamos agotando la presión y el FIO2, necesita surfactante. Se le colocó por lisa, como ya lo conocemos, es una forma no invasiva de hacerlo, con el CPAP puesto, no se salva de la laringoscopía, pero sí se le da laringoscopia con la cánula de lisa y se administra de forma espontánea la respiración, ya no los intubamos. Ajá. Si la hacemos insure, está bien, podríamos hacerlo, pero ¿qué pasaba con el insure? Lo intubamos y luego ya me dio miedo extubarlo. Ya me dio miedo extubarlo, ya no sé, está chiquito, mejor pásalo a la UCI y ya se quedó el bebé intubado y entonces ahora sí tiene más lesión pulmonar y empiezan todas las complicaciones a corto y a largo plazo cuando es un bebé, en este caso, vigoroso, ¿no? Un bebé que está estable, un bebé que solo me requiere que yo le sostenga su respiración espontánea. Entonces, pero es un bebé chiquito, yo en eso estoy de acuerdo, 900 gramos, digo, tenemos más chiquitos, pero este sigue estando chiquito. Entonces, se pasa a ventilación nasal. Menores de 1500 tienen este beneficio para ayudarles a este gradiente de presiones, le ayuda a las respiraciones y no se canse, que es lo que hacemos, ¿no? Es que se va a cansar, va a empezar con dificultad respiratoria. Le ponemos su ventilación nasal, aquí está en la sala este toco con sus catéteres y su ventilador, ¿no? Y vámonos a la UCIN, lo ponemos en la cunita de traslado. Es igual, rama inspiratoria, rama expiratoria. Les digo que no necesitan ningún ventilador sofisticado. Esos de traslado que son con perillitas, eh, ese ventilador rosito que nadie quiere ya, esos nos pueden ayudar. Eso sí, lo que necesitan es apagarle las alarmas, porque no todos tienen opción de no invasiva. Si su ventilador sofisticado tiene opción de no invasiva, ok, la podemos utilizar, pero realmente la mayoría no lo tiene. Entonces, tú engañas al ventilador que esté en una C normal, pero lo conecta su inspiratoria expiratoria a la interfaz de no invasiva. Listo, entonces apagar alarmas, bajarles un poquito porque va a decir bebé con fuga o bebé desconectado. Eso sí es una complicación de la ventilación nasal. Hay que aprender ahí a moverle a los ventiladores para poder desactivar las alarmas. Y bueno, ¿cómo extubamos un bebé? Ya vimos que puede ser de forma inicial. Usualmente el consenso lo defiende más para extubar a tu bebé, cuando ya tiene sus criterios de extubación, ya no tiene la razón por qué lo intubaste ya se resolvió, es un bebé que está estable, es un bebé que todos los criterios pulmonares y no pulmonares están estables. De parámetros 16 para un prematuro, 18 para un término puede ser mínimo indispensable. Acuérdense que no lo van a extubar a nada a menos de que requiera menos de esto, sí podrían, pero si requiere un poquito de presión media, si requiere un poquito de FIO2, de ventilación, bueno, lo vamos a extubar a algo equiparable. Ajá. Si su radiografía, si su gasometría y todo lo demás está bien, bueno, en el instituto arriba de 1500 los extubamos a CPAP, porque somos CPAP lovers y son suficientes y muy bonitos y están muy bien con el CPAP y reduce la reintubación, eso está demostrado. Y en los menores de 1500 a ventilación nasal no sincronizada. Ajá. Con los parámetros de inicio que ya vimos, que es el 30% extra de tu PIP, de tu PEP, con tus ciclados máximos primero en 60 y el FIO2 que necesita. Ajá. Y le tomamos
más o menos a la hora, pues en el siguiente turno, dependiendo la clínica que yo les dije, que es lo más importante de vigilar a los chiquitos con ventilación nasal, y si se mantiene estable y todo está estable, ahí se quedó. No es necesario estar monitorizando, no existen las gasometrías de rutina ni las placas de rutina, es una ventilación no invasiva donde el bebé está haciendo el esfuerzo y solo tú lo estás apoyando. ¿Cómo se lo voy a ir quitando? Bueno, si cómo se lo voy aumentando, puede ser de dos en dos, máximo 26. La verdad es que para 26 y un PEP de 8 o 9, ya tu presión media es muy alta, ya requieres intubarlo. Ya muy probablemente, o sea, sí somos amantes de la ventilación invasiva, pero también hay que elegir qué paciente, qué contexto y cuándo ya no es suficiente y no poner en riesgo al bebé. Ajá. Entonces, si ya se agotó, pues ni modo, fallamos, ¿no? La extubación y hay que reintubarlo. Pero para quitarlo, lo que hacemos es al revés. Vamos quitando de dos en dos, sobre todo ciclados. Ajá, la presión 16 puede ser la mínima que usamos, 14, pero ya realmente el gradiente de presiones ya no es mucho. Lo que vamos a hacer es quitarle los ciclados. Ajá. Así tú le vas quitando 60, 50, 40, 30, 20, hasta que básicamente se quede con un CPAP. Ya no le va a estar dando esta presión pico en todo en el minuto en su ciclo respiratorio y en el minuto, entonces probablemente tu bebé esté listo. Ajá. No lo hacemos hasta que pasen los días de riesgo de apneas. Si yo le quito los ciclados, pues ya le estoy quitando ese beneficio, ¿cierto? Entonces, mantenerlos estables en lo que crecen, en lo que resuelven todo lo demás, en lo que toleran vía oral, en lo que la infección se resuelve. Aquí el consenso para disminuir, pues es muy a la experiencia de las personas. Sigue siendo una presión positiva, sí. Sigue siendo pues un daño pulmonar por el aporte de flujo de presión. Entonces tampoco es que se queden eternamente bebés que no lo necesitan. Si pueden tener a bebés chiquitos en puntos de alto flujo o sin oxígeno, bueno, excelente. Ustedes ya evaluaron que su bebé no tiene problema de ventilación ni de oxigenación. Entonces, hay que retar al bebé que se tenga que retar y al que no, al que sí necesita su presión continua, te lo ha demostrado, bueno, ahí sí se le deja el tiempo y el beneficio de la ventilación nasal. Y bueno, aquí tenemos con las diferentes interfaces. Aquí tenemos este Evito con la interfaz de CPAP que todos conocemos, con la de mascarita. Ahora, sí les menciono estas RAM, no sé si las conocen. Nosotros las tuvimos un tiempo aquí en el instituto, donde el proveedor, bueno, quien las creó, un árabe, dijo, necesitamos, somos pobres, necesitamos una interfaz que sea dinámica y barata. Dinámica me refiero a que ellos prometen que son puntas de alto flujo, pero si les ponen un sello tipo cochinito que hacemos de Doderm, que ellos tienen el propio, ya hacen un sello y ya puedes dar CPAP. Ajá. Sí hay estudios, el ProRAM y otros donde también lo incluyen, donde sí, las puntas de alto flujo son equiparables, el sello podría ser. Digo, también somos un país en vías de desarrollo, lo recomiendan para esos países, entonces si las tienen, si las pueden usar. El problema que le vimos un poquito, digo, no logramos estudiar bien la comparación, fue que nosotros pues sí reutilizamos mucho las interfaces, digo, pasan por todo el proceso de limpieza estricta, pero no nos aguantaban mucho. Una limpieza y ya, ya no estaban tan bien, entonces costo-beneficio tal vez no sea lo mejor, pero pues bueno, es una opción. Lo estuvimos utilizando para ventilación nasal, como ellos prometían que daba un sello. Ahora, aquí, estas puntas de alto flujo que están conectadas a la vía, a su inspiración y expiración, como si fuera cánula, pero son puntas. Esto es una trampa. Ajá. Esto no es una indicación real de una ventilación nasal porque fuga. Ujú, y fuga más de lo esperado. Entonces, es un engaño que la presión que yo le pongo es la que le estoy dando. Lo hemos hecho cuando sí, igual que el CPAP, puede hacer lesión nasal. Ajá, cuando hay nación nasal está muy incómodo. Hemos probado esta opción antes de pasarlos directo a puntos de alto flujo y sí nos ha funcionado porque dentro de todo sí genera este gradiente de presiones, que es lo que queremos. Lo ideal y la recomendación, lo que dimos, son las proms cortas. Proms cortas o mascarita que sigue. Ujú. Y bueno, aquí viene un caso un poco más complejo.
un pretérmino extremo de 25.5 semanas. Digo, no sé cuál sea el límite de viabilidad en sus hospitales. Hay veces que los bebés chiquititos pues nacen vigorosos o andamos reanimando cada vez pues bebés más pequeños. Este bebé pesaba 550 gramos al nacimiento y le pasó de todo. Al nacimiento tuvo surfactante, pero en su camino en la UCIN le pasó de todo. 47 días intubado. 15 de ellos fue ventilación a alta frecuencia, 20 nace con volumen, luego ya en presión, y bueno, le pasó de todo, sepsis, enterocolitis, cierre de conducto, muchas cosas en esta larga vida de 47 días. Pero hoy ya tiene 32.2 corregidas y pesa el kilo, ¿no? Que es nuestra meta muchas veces. Le ponen su diploma del kilo y ya lo tenemos en SIMB. Lo quisimos destetar como una displasia broncopulmonar, donde pues el SIMB nos gusta, digo, no es el tema, porque nos puede ayudar en los patrones restrictivos y obstructivos que nos hacen a veces las displasias ahí medio mixtos. Pero bueno, tenemos PIP16, PEP-D7, ciclados en 30, fiodos en 30, una gasometría en equilibrio y esta placa es la mejor de todas. Su daño pulmonar lo tiene, no les puedo prometer que sea la placa más bonita del mundo, como muchas de esas que todas tienen en sus unidades, pero este hoy no tiene atelectasia, hoy no tiene alguna complicación, tiene sus 8 espacios intercostales ventilados y es el mejor día. No tiene sepsis, está comiendo. ¿Qué hacemos? ¿Lo extubaría? Digo, ya nos costó 47 días, yo creo que merece una oportunidad, ¿cierto? Si yo me espero un día más, mañana puede que tenga ya otra situación. Entonces se decide extubar. Y ahora yo les voy a hablar de lo que es la ventilación de alta frecuencia. Y ahorita vemos cómo le fue a este chiquito de 500 gramos, ya grande. Entonces, ¿qué es la ventilación nasal de alta frecuencia? Ya hablamos lo que es el CPAP, la ventilación nasal. Bueno, aquí es igual una modalidad no invasiva, pero con los beneficios del bafo. Todos nos gustan los beneficios del bafo, sabemos que nos ayuda a reclutar muchísimo, que oxigena, que barre todo el CO2, salva muchas vidas en esos bebés graves en la terapia, ¿cierto? Ahora, si usamos esos mecanismos fisiológicos a una forma no invasiva, ¿en qué contexto? Es un flujo continuo, finalmente, con una presión positiva constante. Tienes tu PAU, ajá, y unas oscilaciones superpuestas a todo el ciclo respiratorio. Estas oscilaciones, esta amplitud va a estar todo el tiempo, ajá. Se aplica en patologías restrictivas como el SDR o mixtas como la displasia broncopulmonar, con el gran beneficio de que va a reclutar sin el riesgo de atrapamiento aéreo porque, porque fuga, tiene que fugar. Esa es una premisa del bafo nasal, que fugue, ajá. Y pues no se sincroniza de base, no vas a sincronizar unos hertz a la respiración del bebé. Entonces no se sincroniza y fuga. Y aquí está, como habíamos visto, la respiración normal, el CPAP que aumenta, está la ventilación nasal, donde hace un gradiente de presiones, y aquí está el bafo, donde la presión media está más arriba y las oscilaciones superpuestas. Ajá. Entonces, esto en los estudios, en la revisión que se ha hecho, lo comparan mucho con el bubble CPAP, que este burbujeo y estas oscilaciones lo que ayudan es a reclutar los alvéolos y a sostener más la respiración espontánea. Obviamente, mucho más, ¿no? En casos extremos, es una ventilación de rescate. Ajá. Ese de que sí, sí lo podemos reintubar para volver a pasar el mismo camino. No te prometo que ese bebé va a estar, híjoles, o va a requerir una PIP más bajita o que va a requerir menos VO2 después del daño pulmonar que tiene, ¿cierto? Es darle la oportunidad al bebé de sostenerle un poco más su respiración espontánea. En esta revisión hacen este algoritmo, donde son bebés más de 30 semanas y más de 7 días, con su CPAP entre 6 y 8 que inician con dificultad respiratoria, más por ciento de FIO2 de 40, y aquí el CO2 está normal, pero tiene dificultad respiratoria, lo pasan a nasal o nasal sincronizada. Bueno, estas las dos son sincronizadas, porque ellos sí usan NAVA o el sincronizado. Pero si tienen acidosis,
lo pasan a bafo nasal directamente. O el que estaba en ventilación nasal y empezó con dificultad respiratoria, acidosis, lo pasan a bafo nasal, o sea, de rescate. Aquí están los artículos más importantes donde se inició el bafo, que es el Nason, y donde son un montón de bebés. 1440 sí es un estudio chino, pero el autor es, bueno, uno de los autores es europeo y pues por ahí han estado probándolo. ¿Qué hicieron? Extubar a los bebés, que es la gran incógnita, a CPAP, a nasal o a bafo nasal, ¿no? Fue en 1440 bebés chiquitos, desde 25 semanas hasta 33 semanas prácticamente, y pues sí se vio menor duración de la ventilación con ventilación nasal que CPAP. Y un poco más de reintubaciones con CPAP versus BAF, ¿no? No es mucho, es 1.5 días, es todavía no una diferencia significativa muy importante, pero se vio que el bafo nasal puede ser una opción. Ajá. Luego hicieron un estudio secundario. De este estudio donde usaron los mismos pacientes, solamente volvieron a analizarlo el caso, donde clasificaban a los bebés con más complicación respiratoria, ¿no? Con más severidad en la falla respiratoria. Y lo que aquí fue muy similar, el bafo nasal con la nasal, los resultados son prácticamente iguales, no hay como más beneficio del bafo nasal. Lo que sí se vio es que todas las gasometrías del bafo nasal estaban mejor. O sea, de que ayudaba a barrer CO2, ayudaba a barrer CO2. Entonces, lo siguen tomando como una opción. Está un Cochrane, ya existe un metaanálisis donde sí los resultados son similares, requieren menos reintubaciones y algo muy importante que me preguntaban mucho, ¿y esa vibración no le va a hacer más hemorragia interventricular? Pues no. En los estudios han salido que no tienen más riesgos. Usualmente pues no se usa antes de los primeros días, o sea, en los primeros 7 días. Yo creo que eso tiene que ver mucho también. Y pues no hay más riesgo de hemorragia por eso, ujú, ni de severidad. Ahora, hay más estudios. Este es un estudio que se está haciendo, igual comparando el BAFO con el CPAP, y este es un metaanálisis pues del 2025, donde sí son un poquito menos estudios, pero trataron como de analizar mejor usando los ensayos que tenían mejor evidencia. Y aunque el Cochrane tiene un efecto más grande por la cantidad de estudios, este Living Review del 2025 sigue dando el efecto, ajá, que reduce reintubaciones y no hay más hemorragia interventricular. Entonces, el beneficio más claro, post-extubación de rescate, pues se sigue estudiando y parece que va a ser una opción, que es una opción que tenemos. Ajá. Ahora, ¿qué parámetros? Es lo que me preguntan también. Eh, pues conocemos los parámetros del BAFO, donde la PAU, aquí lo podemos separar muy bonito. La PAU nos ayuda a la oxigenación, la amplitud a la ventilación, los hertz a la ventilación. Ajá. Entonces, igual viendo si mi bebé tiene un problema de oxigenación o de ventilación. Ajá. Antes tenían estas dos tablas, mínimos y máximos, de PAU 10 y 18, y aquí lo dividen por extubación o en bebés con displasia o riesgo de displasia. Le subían la PAU a 16, aquí le subían la PAU a 18, y este que es el del último revisión que les dije, ya lo suben a 22. Dije, qué bueno, porque si habíamos usado esta PAU aproximada de 22, la amplitud máxima de 55, los hertz de 8 a 12, el tiempo inspiratorio 1 a 1. Ajá. Eh, pues, el consejo que les puedo dar nada más de los parámetros es que los hertz los centren en 10 y la amplitud, o sea, ya con el mecanismo del bafo les va a ayudar a la ventilación, va a disminuir el trabajo respiratorio, va a disminuir ese CO2. No la pongan tan alta por confort del bebé. Si está vibrando mucho este bafo, puede estar un poquito en confort, o sea, más disconfort. Es lo que hemos visto. Digo, en el instituto llevamos un poco más de un año usando lo de rescate. No han sido tantos pacientes, pero sí, ya llevamos más de 15 pacientes. Entonces, más o menos, digo, hemos tratado de consensuar un poquito, digo, tenemos diferentes tipos de ventiladores entonces, y diferentes contextos como para homogeneizar la población, pero bueno, de rescate, sobre todo a posextubación de prematuros. Ujú.
o bebés con mucho daño pulmonar, crónicos y con alguna otra patología. Y, ok, entonces, este bebé, ¿no? Lo extubamos, ese chiquito que ya tenía 47 días, lo extubamos a su ventilación nasal, que tenía 20, 9 de PEP, la agotamos, PO2 40, ya tenía dificultad respiratoria. ¿Y qué hicimos? Pues prenderle el BAF. Ajá, con una PAU de 18, amplitud de 40 y el FIO2 no pasó de 40, logrando mejoría clínica y evitando la reintubación. Les prometo que fue totalmente instantáneo una vez que tú prendes el bafo, que se les quita la dificultad respiratoria. Empieza a vibrar el tórax, entonces empiezan a respirar sobre las oscilaciones y la dificultad que tenía se le quitó en cuestión de segundos. Entonces es una oportunidad de reclutar y evitar este esfuerzo extra de los bebés. Lo que me impresionó mucho fue la placa. La placa, a la hora que ya estaba yo agotando la ventilación nasal, pues ya estaba toda desreclutada, no toda, toda desreclutada, eh, pues ya no tenía mucha opción. Entonces le prendimos el bafo nasal y reclutó. Esto fue en menos de un turno, más o menos un turno, donde la vía aérea superior está súper ferulizada hasta acá y ventilando mucho mejor. Y aquí está nuestro bebé. Creo que el video lo tengo de este lado. Mm, quiero ver si pongo los videos, pero no me sale aquí la opción. Aquí está el video. Se ve justo cómo está vibrando, igual la rama inspiratoria y expiratoria. Aquí le pusimos estas plumas cortas, saturando 90 y tantos con su bafo. Aquí no tenemos opción de bafo nasal, entonces es igual, se pone el bafo y se le desactiva las alarmas. Quiero que vean cómo vibra esta parte y vibra esta parte. No van a verlo vibrar como un bafo invasivo, obviamente, no esperen que ventile y que oscile hasta las piernas o como, entonces, no, lo que va a oscilar un poco más es esta parte. La vía aérea superior donde está ferulizando y si tú escuchas a este bebé se va a escuchar como un bubble CPAP. Tú vas a escuchar cómo transmite y cómo oscila en el tórax. Aquí tenemos varias opciones de interfaz, se ve cómo vibra toda esta parte y aquí está la bebé saturando súper bien, arrancándose su sonda. Este es un Fabián, esta es una opción, no Beni 500, este es un Fabián. Aquí está, la vibración es mínima, aquí ya tenía menos y vibra de este lado. Acá está este otro bebé, saturando muy bien, se rescató. Ajá, ahora cosas técnicas con el bafo es una, fugan, es normal, ustedes van a sentir la fuga por acá, acuérdense que quedamos que eso es parte de, porque esa PAU que le están poniendo de 18 pues no es directa, no es completa, ajá, hay fugas, pero mantienen constante la manda todo el tiempo, que es algo que la presión media en las otras ventilaciones no se da, te da el PEP, te da la PIP y te alcanza una presión media, pero no es constante. Y aquí es constante y es más alta, ¿ok? Va a generar muchas secreciones. Es como su fisioterapia todo el tiempo. Está vibrando y le está haciendo fisioterapia. Entonces ayuda muchísimo en las atelectasias y sí va a estar sacando sus secreciones. Entonces es muy importante estar ayudándole a sacar los moquitos y aspirar súper bien. Y y pues ya, ustedes los ven, están confortables. Aquí no están en disconfort a pesar de la vibración. Sí hemos visto que pasan un poquito los días y empiezan con más irritabilidad, más al sueño profundo y todo. Es por eso que hemos usado solo de rescate, o sea, no es para que se queden eternamente en su bafo nasal. Ya ayudó por lo menos los primeros 3 días, donde hay más riesgo de falla a la extubación. Ya después de estos 3 días podemos ir disminuyendo. ¿Cómo? Disminuimos una PAU que podamos comparar con una ventilación nasal alta, ¿no? Obviamente. Vamos bajando mínimo 16, 14, 12 podría ser,
y ya lo pasamos a una ventilación nasal, donde pues en el momento agudo se ayudó y ya es suficiente. Ajá, para que tampoco estén todo el tiempo pues vibrando alto. Digo, sí les ayuda y sí hay niños que muy difíciles que sí hemos tenido que tener más tiempo el bafo nasal de lo esperado, pero bueno, se rescata y ya no se tiene que intubar y ya es pues menos lesión que la ventilación invasiva. Este, podría ser una opción de rescate, ¿sale? De este lado tengo videos con la trampa de las puntas nasales conectadas al ventilador. Veamos que casi no vibra. O sea, realmente el beneficio de que transmita, no, y esos son los que nos han llegado a fallar. Digo, está la RAM, que les digo que prometían un poquito más de presión, y son una opción. En la revisión de BAFO sí incluyen la RAM. Dicen, si tu país es de vías de desarrollo y tienes RAM, puedes usarlas para el BAFO nasal. Pues lo hicimos, ¿no? Lo hicimos, lo hemos hecho y por eso creo que transgiversamos un poquito la información y usamos estas otras, pero pues realmente ya sabemos que la presión es mucho menos por obviedad la que se está dando. Y bueno, básicamente es lo que yo les vengo a platicar. Digo, tengo ahí creo que otro casito. Si quieren, ajá, lo podemos ver. Ajá, sí, un bebito de 27 semanas, 150 gramos, hoy tiene 31 corregidas y el kilo, ¿no? Les pongo el kilo porque muchas veces lo esperamos. Ya vieron que no es necesario para utilizar una ventilación invasiva porque le vas a dar el soporte. Ajá. Entonces, este bebé tiene volumen en 7, PEP en 7, punto 35 y FIO2 de 35. Se logra extubar, pero se aumenta la PIP a 26, el PEP a 9 está agotado. Ajá. Lo que hay que hacer es pasarlo a su BAF. Hay que calcular un promedio de PAU. Si podrías sacar tu calculadora y sacar tu presión media de la vía aérea, o simplemente poner pues una PAU intermedia entre 10 y 22 y ver clínicamente, como les dije, clínicamente con qué presión es la que el bebé empezó a oxigenar mejor, con qué amplitud fue que se le quitó la dificultad respiratoria y pues mantuvo una mejor gasometría. Ujú. Entonces, más o menos es como usamos el bafo de rescate, ¿sale? Y pues bueno, no sé si creo que fui un poco rápida en la información, pero quiero ver si tienen alguna duda con alguna de las modalidades. Estoy checando aquí el chat. Por aquí Doctora, si habían quiere en que... el chat. Si quieres, se las voy platicando y ya Sí, perfecto. empezar con la primera. Le agradecen por la ponencia y ponen si para usar la ventilación no sincronizada, qué tan importante es tener un ventilador con compensación de fuga. Pues si no, lo más Ah, probable es que la alarma se estará encendiendo. Mm, ajá. creo que sí lo comentó, ¿no? Por ahí. Sí, sí es importante ventiladores que compensen fuga. No sé si conozcan, por ejemplo, el Neumovent. Ese ventilador compensa súper bien y sí me encanta más para la nasal. Si tu ventilador no tiene esas opciones de compensar la fuga, no lo hace muy bien, lo que vas a hacer es subirle un poquito más a la presión. Si tú querías ese 30%, que era el que ya habíamos establecido, bueno, pues va a ser un 40%, ¿no? Como te digo, con el monitoreo clínico sería más que nada. Y pues sí, las alarmas sí van a sonar. O sea, si no tengo opción de ventilación no invasiva, tengo entendido que el Fabián tiene opción de ventilación no invasiva, pero es con su propia interfaz y es para CPAP, ajá, o el CPAP de flujo variable, que también tiene, no hablé mucho del CPAP de flujo variable, también es una opción, da dos presiones, no es tanto de que dé un gradiente de presión como PEP y PIP, pero te da dos niveles de PEP que para reclutar más alvéolos y al final del día sí ayuda a las dos cosas, oxigenar y a ventilar. Ese Fabián con esa interfaz, pues sí podría ser sincronizada porque tiene la opción no invasiva. Tenemos el SL que también tiene opción no invasiva. Hay algunos que tienen, pero si no tienen, no lo necesitas. Solamente bájale el volumen de tus alarmas porque te va a decir desconexión. Ok. Acá preguntan, ¿en qué momento de la ventilación no invasiva indica cafeína? ¿Hace diferencia por peso, edad, la gravedad?
La cafeína, también somos cafeína lovers, claro que sí. Está pues con la indicación de cafeína temprana, que es la que está en los consensos, ¿no? Sí, 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 justo bebé que tiene CDR, bebé que necesitó lisa, tiene ese indicador de cafeína, como dicen los consensos. Justo lo hacemos en las primeras 24 horas que tú extubas un bebé, justo para que tenga este soporte a la extubación. Reduce, si no me equivoco, 35% la falla de la extubación, la pura cafeína. Entonces, si tú sumas ese beneficio de la cafeína a una ventilación nasal que te da más porcentaje de éxito, pues tu extubación va sumando más éxito. Ok. Otra pregunta por acá, otra dice, ¿cómo contribuye esta ventilación no invasiva a disminuir el barotrauma pulmonar? No dar la presión directamente, o sea, porque la cánula pues está ahí 1 centímetro arriba de la carina. Entonces los 20 de PIP que tú le estás dando, el volumen que tú le estás dando pues está dando más barotrauma. Aquí tú le estás dando mucho menos, ¿no? Y le estás dando cada vez menos y tú lo vas a ir destetando. La ventilación nasal sí va a dar barotrauma, o sea, sí es una presión que no se le tiene que dar a un bebé que no la necesita. Si la necesita, pero va a ser menor. Ok. Por acá le piden poner, por favor, de nuevo la diapositiva donde enseña el adaptador del interfaz Ah, de sí, claro que tipo sí. de ventilación nasal. Esto creo que es la parte más importante. Bueno, hay otra cosa que quiero comentarles, que en el último taller que dimos, eh, vi que les gustó el tip. ¿Qué complicación hay con el CPAP, el CPAP belly y la ventilación nasal en la pancita? Recordemos que sí, pues sí, al igual que el CPAP nos va a dar CPAP belly. Entonces, la sonda orogástrica, ves que hacemos esta técnica de 3x2 o 3-1, de 2 horas cerrada y una abierta o al revés, después de que coman, lo que hacemos es algo que se llama técnica cenit, no sé si lo conocen, es que todo el tiempo está abierta la sonda, pero hacia arriba. La sonda está pegada a la cunita arriba o sostenida con algo arriba, Mm, no a derivación para que salga toda la lechita, sino arriba se le pone la lechita por gravedad y se deja abierta para que todo el tiempo esté saliendo el airecito de la panza y no tengamos tanta complicación gastrointestinal. perfecto. Pues acá lo mismo, si podía repetir cómo realiza CPAP nasal en el ventilador convencional. Ajá. Pues aquí Mm, sería lo mismo, si para esta interfaz del CPAP, poniéndole un conector de estos y una jeringa de tres, o dos conectores, o dos jeringas, como puedan, en estos dos se conecta con la rama inspiratoria y expiratoria y se pone CPAP normal en el ventilador. Si tienes opción no invasiva, la mayoría de ventiladores si llegan a tener CPAP no invasivo, se pone de la misma forma. perfecto. Por acá preguntan, ¿la fisioterapia de tórax se realiza normal o se desrecluta o realiza una lesión pulmonar o no estaría indicada fisioterapia al retirar la ventilación no invasiva? Eh, Sí, no es de que no esté indicada, sí se puede dar. Obviamente la fisioterapia que está indicada en bebés prematuros, bueno, y en recién nacidos, pues es gentil, es con vibración pequeña. Obviamente no van a hacer acá la fisioterapia, pues con más riesgo de neumotórax, es a lo que voy, sino, y el PEP en CPAP o en ventilación nasal tiene las mismas complicaciones que hablamos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de la fuga aérea. Ok. Acá preguntan, en el último caso con el volumen garantizado de 7, pasarlo a BAFO, ¿por qué no se podría destetar de la VG primero y de esa manera observar gradiente de presión? Muy buena pregunta. Ya cuando vi ese último caso. Porque el dato curioso de ese caso es que no puse cuánta PIP metía, ¿no? Si tiene un volumen en 7 pero tiene una PIP de 11, pues yo ya no puedo destetar el volumen, ¿cierto? Que es la trampa, porque a veces decimos, no, pues ya está bajito porque la PIP está en 12, ¿no? Con ese volumen en 7. Si yo le bajo a 6, el gradiente de presiones pues va a disminuir y va a disminuir, ¿no? Si yo lo progreso del mismo volumen o de modalidad, aquí fue la decisión
complicada de extubarlo, ¿no? Porque a lo mejor y sí requería más volumen, ¿no? Ese bebé todavía no estaba listo para extubarse, perdón, y pues se decidió extubar, se agotó la ventilación nasal y pues requirió finalmente rescatarlo con un bafo nasal. Ok. No es lo ideal, hay que elegir mejor el momento de extubarlo. De las últimas preguntas dicen, ¿hay diferencia entre posición supina o prona en del paciente en ventilación no invasiva o alguna contraindicación? Pues justo he estado viendo y buscando de que están más a favor de la posición, ¿no? De la ventilación. Ayuda mucho a la repercusión hemodinámica y a la ventilación, como todos conocemos que ventilan mejor pronados y sobre todo a telectasia, liberar el pulmón atelectasiado, evitar la sobredistensión de uno de los hemitórax. Sí se ve beneficio en cambiar de posición a los bebés, ya sea en invasiva o no invasiva. Hay que cambiarlos de posición, hay que cuidarles la interfaz, hay que cuidarles el PEP como vimos, no sobredistenderlos, pero sí se benefician de cambios de posición. Perfecto. Acá hay otra pregunta. De la modalidad ventilación nasal, ¿en el Venti se pone solo modalidad ACV? Asisto control. Ajá. Ujú. Con las Tiene que ser siglas de que tu fuerza. ventilador tenga, es un asisto control, donde vas a, déjame, pongo otra vez los parámetros. Ah, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ajá. O sea, estos son tus parámetros que necesita decir tu ventilador. PEP, PIP, ciclados, tiempo inspiratorio. Ajá. Nada más. Y pues su FIO2. Entonces, es el asisto control por presión, obviamente, porque pues ni el sensor de flujo va a existir, no lo vas a tener puesto. Por eso, si no tienes, ahí les digo la comparación. Lo tienes ventilado invasivamente un bebé sin sensor de flujo, o sea, sin sincronizar, dándole lesión, mejor usa ese mismo ventilador para una ventilación nasal que le va a dar menos daño. Perfecto. Dice, desde su experiencia clínica, ¿cuál es el error que se comete comúnmente en el manejo de este tipo de ventilación, doctora? ¿Y cómo se podría evitar? ¿Ventilación nasal? Ajá. Ajá. Yo creo que el error más común es justo este cálculo de parámetros y el rescate temprano, como lo vimos en todas las ventilaciones. Sí, la regla es 30%, pero pues no es absoluta, ¿no? Si tú ves clínicamente que el bebé no está insuflando con esto, pues es subirle en ese momento, o si en ese momento está muy aumentado el tórax, pues le bajas tantito, como ajustar clínicamente los parámetros con los que se va a quedar como vimos a la hora con su radiografía y su gasometría, ese monitoreo inicial es muy importante y creo que es de los errores y la interfaz. Escoger bien el tamaño de interfaz que le dé las presiones que estamos calculando realmente. Si han visto los ventiladores que tienen pues la pantallita, los parámetros que tú le pones y los parámetros que realmente está dando. Si Ujú. tú le pones 20 y te está dando 11, pues hay fuga, ¿no? Mucho más de lo compensable. Entonces, sí es esperado que te dé 2 menos. Si tú le pones 20 y te dé 18, es esperado totalmente. Pero es esa vigilancia y ese monitoreo que luego hace falta. Ok. Doctora, y por ejemplo, en esta parte donde entra la ventilación de alta frecuencia como un rescate, o sea, se maneja otra vez dinámico que en cualquier punto me pueda volver a pasar a nasal intermitente. Sí, Es muy o sea, dinámico. de preferencia lo que ocupas, pues es tu ventilador híbrido, ¿no? Que tenga la opción, el mismo ventilador para no estar cambiando de ventilador y que sea pues más complicado logísticamente y por material y insumo, pues que en tu ventilador tenga opción de bafo, entonces tú lo pasas a bafo en el momento en que tú ya viste que empezó con dificultad respiratoria, que ya estás agotando tus presiones, lo pasas a bafo y ves que mejora mucho. Destetas tu bafo y lo sacas. El Sensor Medix sí está puesto en la revisión de bafo nasal, sí lo mencionan. La verdad es que ese no lo hemos usado por lo mismo que implica cambio de ventilador. Ok. Y por último, por acá preguntaron, ¿qué me indicaría que el bebé está listo para dejar la ventilación nasal? Los ciclados. Si Los tú ciclos. disminuyes los ciclados hasta 20, prácticamente todo el minuto está en CPAP.
Entonces, si tú le quitas los ciclados y una presión mínima de 16, 14, si quieres esperarte un poco más, el PEP casi no lo menciono porque le puedes sacar a un CPAP con el mismo PEP. O sea, obviamente si ocupa más de 7, quiere decir que tu bebé ocupa mucha presión, pero si tiene 7 o 6, tú le vas a poner el mismo en tu CPAP burbuja. O si ya es demasiado pequeña tu presión media calculada con estos parámetros, sin problema lo puedes pasar a puntos de alto flujo. O si ya se resolvió por completo tu problema pulmonar, pues intentar al área ambiente. Perfecto. Y por acá hay unas 3 preguntas que tienen como la misma duda. Ventilación nasal invasiva. ¿Hay mayor riesgo de neumotórax o no? No se ha visto mayor riesgo en neumotórax. Sí tiene el mismo riesgo que el CPAP, sí, te estoy dando un PEP, pero así que se haya visto comparablemente que la ventilación nasal tenga más riesgo, no. Ok. Y bueno, le agradecen, gracias, excelente ponencia. Y ya por aquí nada más querían, dice, doctora, ¿nos regalaría una vez más la diapositiva del algoritmo? Me imagino que es Sí, esta, la que tenía por acá. yo creo que es esta. Y Ah, sí se ocupa el mismo circuito, no lo tienes que cambiar. Ay, porque ya estoy viendo aquí el chat. El mismo circuito para el bafo, digo, a menos de que tengas un baby log, creo que ese sí, el baby log viejito, viejito, ese sí te pide otro circuito, pero de ahí en fuera, pues no, básicamente es el mismo circuito, es la misma interfaz. ok. Aquí está esta parte del algoritmo y la otra parte. Le mandan saludos desde Cali, Colombia. Agradecen la explicación Mm, tan clara. Excelente charla. Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Aquí, bueno, me voy a mi correo para que, pues, cualquier duda, si quieren algo de las guías del BAFO, de la nasal, pues, con toda confianza, me puedan ahí mandar un correo. Pues muchísimas gracias, doctora. Espero que se hayan, finiquitado las dudas que tenían por acá. Muy didáctico. Muchísimas gracias por su explicación. A veces es un poquito difícil, justamente, ¿no? En provincia que igual, yo sé que también allá tienen falta de insumos, pero acá por Sí, provincia luego hay más. Entonces sí, esos detallitos de que se puede armar de otras formas, pues está perfecto, ¿no? sí, sí Trataremos se de puede. implementar un poco más ese tipo de ventilación. Ojalá que sí, que poco a poquito pues vamos aprendiendo también sobre la marcha. Digo, muchas cosas que tienen la evidencia, pero hay cositas que podemos adaptar para igualarlo. Perfecto, pues le agradecemos, doctora, muchas gracias por su tiempo y pues esperamos que no sea la última vez que contemos con usted. No, aquí estamos. Muchas gracias. Pues, gracias. Bueno, sería todo por el momento. Les agradece la Asociación de Neonatología de Tabasco. Gracias a todos. Que pasen muy bonita noche y ahí tienen el correo de la doctora, cualquier situación. Muchas gracias. Bonita Gracias, noche. buenas noches. Bye.